En los videos anteriores hablamos sobre reflexión. Reflexión, que es el concepto de que los rayos de luz van a rebotar en una superficie. Si la superficie es suave o lisa, como esta, cuando un rayo de luz caiga sobre ella, así, el ángulo de incidencia o el ángulo con el que cae este rayo va a ser el mismo con el que va a rebotar. Y estos ángulos se van a medir con respecto a la vertical, a una perpendicular a la superficie, y este ángulo será el ángulo de incidencia y este ángulo será el ángulo de reflexión y va a ser igual al ángulo de incidencia. Esto en esencia es lo que aprendimos en los videos anteriores. Lo que quiero explicar en este video es cuando la luz no rebota en la superficie, sino que entra o pasa a otro medio. En esta situación trabajaremos con la refracción. Refracción. En donde tenemos la luz que llega a una interfase entre dos medios. Voy a dibujar, esta va a ser la interfase, esta perpendicular a ambas. Y digamos que aquí vamos a tener un rayo de luz, más o menos así, que va a llegar con cierto ángulo 1 con respecto a esta vertical, teta 1, pero lo que sucederá es que, bueno, digamos que aquí lo que tenemos arriba es vacío, vacío. Y lo que tenemos aquí abajo va a ser agua. Aunque esto no es algo que encontremos en la naturaleza, porque al ver aquí un vacío, no va a haber presión que mantenga el agua en un lugar y va a hacer que el agua se evapore. Entonces nunca vamos a tener el agua directamente en contacto con el vacío. Pero bueno, sigamos con el problema, con este ejemplo. Lo que va a pasar cuando llegue el rayo acá es que al llegar a este otro medio, que va a ser más lento, la velocidad de la luz al entrar en el agua de lo que es cuando está en el vacío. Entonces, lo que va a suceder es que el rayo de luz va a cambiar de dirección al entrar a este otro medio. Va a doblarse un poco así. Y este ángulo de acá, que se forma entre la vertical y este rayo que ya entró a este otro medio, se llama teta 2 y es el ángulo de refracción. Teta 1 es el ángulo de incidencia y teta 2 es el ángulo de refracción. Y antes de que le diga cómo estos dos ángulos se relacionan entre sí y cómo se relacionan con la velocidad de la luz y el medio, nuevamente les recuerdo que nunca podemos tener estos dos elementos, el agua y el vacío, tocándose entre sí, ya que por falta de presión el agua se evaporará. Y antes de entrar a la matemática propiamente, quiero darles un entendimiento de qué es lo que sucede aquí. No necesariamente explicarles cómo funciona la luz, ya que veremos en futuros videos que la luz no es algo fácil de comprender, pues a veces la tratamos como una onda, a veces como una partícula, otras veces como un fotón. Pero cuando hablamos de la refracción, a mí en lo personal me gusta imaginar que la luz es como un vehículo. Por ejemplo, imaginemos que tengo aquí un auto que vamos a estar viendo por encima o desde arriba. Aquí es donde están los pasajeros, aquí están las llantas, sus 4 llantas. E imaginemos que este auto está en una carretera en donde las llantas pues tienen buena fracción, carretera. Y el auto se va a mover de manera eficiente. Pero imaginemos que va a estar a punto de entrar en una zona donde hay lodo. Esto de aquí es lodo. Entonces el auto pues va a seguir con su dirección, pero ¿qué va a pasar justo en el momento en el que comience a entrar en esta zona de lodo? Bueno, pues las llantas en el lodo no se van a mover bien. Imaginemos que tenemos el auto justo aquí, más o menos. Aquí están los pasajeros. Aquí una llanta ya entró al lodo y las otras dos llantas o el lado, este lado, nuestro lado derecho, sigue en la carretera, por lo que esta llanta de acá, este de aquí va a comenzar a ir despacio, se va a empezar a alentar porque ya está en el lodo, mientras que estas otras van a seguir con la velocidad que llevaban, con el comportamiento que traían. Y el resultado es que
esto, al entrar en el lodo, va a empezar a girar hacia acá. Entonces, en lugar de seguirse moviendo derecho, el auto va a comenzar a tener otra dirección. Obviamente la luz no tiene ruedas ni interactúa con el lodo, pero es la misma idea general cuando viaja de un medio más rápido a un medio más lento. Casi pueden imaginar las ruedas de esa luz en este lado del vacío, justo cuando ésta llega al nuevo medio, en donde irá más lento y girará un poco de derecha a izquierda. Lo mismo ocurre al revés. Si yo tengo un rayo que sale de este medio lento, más o menos por aquí, aquí está mi rayo que va saliendo. Si usamos la misma analogía del auto, en esta situación el lado izquierdo del auto, imaginemos aquí como el auto, va a llegar primero al área donde se mueve más rápido, por lo que va a empezar a girar, ya que esto todavía sigue en la parte lenta, va a empezar a girar aquí, y entonces el rayo de luz se va a doblar así. Espero que esto les haya dado una intuición sobre cuál lado es el que se va a doblar o inclinar un rayo de luz al entrar o salir de un medio más rápido a uno más lento. Y ya que hemos comprendido esto, les platico que existe algo llamado ley de Snell. Ley de Snell. Y para explicar de lo que se trata esta ley, voy a agregar aquí las velocidades, velocidad 1 para el rayo que viene aquí en este medio y velocidad 2 para el rayo que está, la velocidad que tiene el rayo aquí en este otro medio. Aunque ¿saben qué? Mejor vamos a redibujar de nuevo este diagrama y aprovecho para quitar este ejemplo del agua con el vacío que realmente no me convence porque esto no puede existir en la naturaleza. Dibujamos nuestro nuevo diagrama por acá. Dibujamos la vertical así. Y ahora, en lugar de tener agua, voy a tener aquí vidrio. Y aquí sí podemos tener vidrio junto al vacío. Vacío. El rayo en el vacío va a viajar con una velocidad v1. De hecho, la luz alcanza su máxima velocidad estando en el vacío. La velocidad de la luz la vamos a escribir así, se denota por la letra C y es aproximadamente igual a 300.000 kilómetros por segundo. Es un valor aproximado, no estoy poniendo la cantidad exacta. Y aquí escribo que C es la velocidad de la luz en el vacío. Y me refiero al vacío como un espacio que no tiene nada en él, ni gas, ni moléculas, absolutamente nada. Por lo que en el vacío la luz va a estar viajando con mucha velocidad. Y digamos que, por cierto, esto va a aplicar para dos medios cualquiera. Este rayo de luz va a llegar al vidrio, en donde va a viajar más lentamente. Este lado del auto, si retomamos la analogía del auto que vimos hace un momento, va a viajar más lentamente, esto que está tocando el vidrio, y comenzará a girar un poco, de manera que el rayo se va a doblar y va a cambiar su ángulo así más o menos. Y de hecho a esta velocidad la llamamos V2 y es más lento que como viajaba antes con respecto a V1. Y si estos son vectores, pues vamos a acortar ya que va a viajar más lentamente. Ok, aquí está nuestro rayo con la velocidad 2. El ángulo de incidencia, de acá, le llamamos θ1 y el ángulo con el que se refleja o con el que se cambia el rayo al llegar a este segundo medio va a ser θ2. θ1 es el ángulo de incidencia, θ2 es el ángulo de refracción. La ley de Snell nos dice que la razón o proporción entre velocidad 2 y el seno del ángulo de refracción, vamos a escribirlo acá, la velocidad 2 entre el seno del ángulo de refracción, que es θ2, va a ser igual a la razón de la velocidad 1 entre el seno del ángulo de incidencia, que es θ1. Sé que esto puede sonar confuso,
Y vamos a aplicar esta fórmula en los siguientes videos. Pero quiero mostrarles que hay muchas formas de representar esta ley de Snell. Quizás ustedes estén o no familiarizados con el concepto de índice de refracción. Vamos a escribirlo. Índice de refracción. Y cada material tiene su índice de refracción. De hecho, aquí les puedo mostrar una imagen que tiene una tablita del índice de refracción. Tenemos el índice de refracción del vacío, tenemos también del aire, del agua, aceite, etc. El índice de refracción se denota con la letra N y se define como que N va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad que alcanza la luz en el medio al que corresponde este índice de refracción. En nuestro ejemplo podemos sustituir esta ley de Snell y dejarla en términos del índice de refracción, que es una de las maneras típicas en las que podemos ver esta fórmula de la ley de Snell. Voy a despejar V de aquí. Me interesa la velocidad, que es lo que voy a sustituir en esta fórmula, por lo que voy a multiplicar ambos lados de la ecuación por V. Me queda V por N igual a C entre V por V. Se cancelan estos dos. Y ahora voy a dividir ambos lados de la ecuación entre N. Me queda V por N entre N es igual a C entre N. Estos dos se van. De manera que la velocidad en términos del índice de refracción me va a quedar que es igual a la velocidad de la luz entre el índice de refracción. Y ahora vamos a sustituir estas velocidades en esta fórmula, por lo que velocidad 2 va a ser igual a la velocidad de la luz entre el índice de refracción de este material 2, N2. Todo esto que es la velocidad 2 va a estar dividido entre el seno del ángulo de refracción, que es teta 2. Y esto va a ser igual a la velocidad de la luz entre el índice de refracción del primer material dividido todo entre el seno del ángulo de incidencia o el teta 1. Vamos a simplificar esto. Voy a sacar los recíprocos en ambos lados de la ecuación, de manera que me va a quedar la fórmula seno de teta 2 y entre la velocidad de la luz entre el índice de refracción 2, que es igual al seno de teta 1 entre la velocidad de la luz dividida entre el índice de refracción 1. Voy a multiplicar el lado izquierdo por N2 entre N2. Aquí no estoy cambiando nada, esto es realmente un 1, pero al hacer esto, este N2 se va a ir con esta otra N2. Lo mismo hago de este otro lado, ahora multiplico y divido este término por N1 entre N1. Y estos dos elementos se van a ir y me va a quedar la fórmula N2 por el seno de teta 2 entre C igual a seno de teta 1 por N1 entre C. Y estos dos elementos los puedo quitar de acá, de manera que la fórmula me va a quedar N2, el índice de refracción 2 por el seno del ángulo teta 2, igual a N1 por el seno del ángulo teta 1. Esta es la fórmula de la ley de Snell, pero en términos de los índices de refracción. La quitamos de aquí, la pegamos y ahora la vamos a colocar aquí, de manera que tengamos las dos fórmulas más comunes para expresar la ley de Snell juntas. Aplicaremos esto en los siguientes videos, por lo que quiero asegurarme de que se sientan cómodos con esto y sepan que ambas fórmulas son equivalentes de la ley de Snell. Una trata con las velocidades directamente en relación con los ángulos incidente y de refracción, y en esta otra se usan los índices de refracción, en donde este índice es la velocidad de la luz entre la velocidad de la luz en el medio. En aquellos medios en donde la velocidad de la luz a través de ellos sea más lenta, esta n va a ser mayor, ya que la velocidad de la luz en el vacío, que es esta c, va a ser más grande que el valor de la velocidad en el medio. Aquí les muestro nuevamente la tablita que
tiene los valores de los índices de refracción. Y por ejemplo, podemos ver que el índice de refracción en el vacío es 1, lo que es lógico, ya que aquí el índice de refracción va a ser igual a la velocidad de la luz, como está definido, entre, pues, la velocidad en el vacío es la velocidad de la luz c, así que esto es un 1. Podemos ver que el índice de refracción del aire es un poquito más grande que en el vacío. Sin embargo, los índices de refracción en el agua o en el aceite pues van siendo cada vez más grandes porque la diferencia entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio va a ser mayor. La velocidad en el medio va a ser más lento. En los próximos videos haremos más ejemplos usando la ley de Snell y en el siguiente video usaré esta imagen para ayudar a explicar por qué es que vemos esta imagen doblada de este popote que está entrando acá.